¿Te cuesta relajarte y desconectar y no puedes dormir? Con nuestras historias crearemos una rutina que te ayudará a prepararte para tener un sueño reparador. Pero antes, nos encantaría saber de qué te gustaría que fueran nuestras historias. Así que nos lo puedes contar en los comentarios de tu plataforma preferida. También recordarte que puedes suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún capítulo nuevo. Y ahora sí, ha llegado el momento de empezar con la rutina. Pon tu móvil en modo descanso, baja el volumen, apaga las luces, la pantalla, cierra los ojos y prepárate para soñar. Hace tiempo, mucho tiempo, en un lugar lejano, muy lejano, estaba la ciudad de Tundra. La ciudad era un laberinto de contrastes y misterios. Sus callejones empedrados serpenteaban entre antiguos edificios de piedra, algunos de los cuales databan de épocas olvidadas. Las farolas centelleantes, con sus luces ambarinas, intentaban perforar la oscuridad, pero solo lograban resaltar fragmentos de la arquitectura enigmática que se alzaba en las sombras. Los tejados, de tejas desgastadas, curvados por el peso de los años, se entrelazaban como las escamas de un dragón dormido. En el centro de la ciudad, una imponente torre se erigía como un centinela silencioso, visible desde casi todos los rincones de la ciudad. Esta torre, conocida como la Cámara de los Ecos, se elevaba hacia el cielo nocturno, revelando una arquitectura que fusionaba lo antiguo con lo misterioso. A medida que uno se aventuraba más profundamente en el corazón de Tundra, los callejones se estrechaban y la ciudad parecía cerrarse sobre sí misma, creando una sensación de intriga y claustrofobia. Sin embargo, a pesar de la aparente oscuridad, Tundra respiraba vida en su propio ritmo. El murmullo distante de la actividad nocturna, el susurro del viento entre los callejones y los ecos lejanos de alguna celebración clandestina. Los edificios estaban adornados con detalles intrincados, desde gárgolas talladas en las cornisas hasta balcones que se asomaban como observadores discretos. Los colores de las puertas y ventanas desgastadas por el tiempo variaron, creando una paleta visual que iba desde tonos tierra hasta sombras profundas de azul y violeta. Tundra, en su conjunto, era una sinfonía de arquitectura antigua y secretos sepultados en sus rincones. En uno de esos rincones, ajenos a las miradas, se encontraba el maestro del sigilo, Igor. Igor era una figura fascinante que se movía entre las sombras con una elegancia casi etérea. Su presencia, esculpida por los secretos de la noche, estaba envuelta en una capa negra que se deslizaba silenciosamente con cada paso, como las alas de un cuervo en vuelo. La estatura de Igor era moderada, pero su figura esbelta le proporcionaba una agilidad extraordinaria. Su rostro, enmarcado por cabellos oscuros que caían en cascada sobre sus hombros, llevaba la marca de la astucia y la determinación. La piel pálida reflejaba la luz de la luna, resaltando la agudeza de sus ojos avizores, que brillaban con una inteligencia calculadora. Los rasgos de Igor eran angulosos, dotándole de una apariencia enigmática que combinaba a la perfección con su oficio de ladrón maestro. La nariz recta y los labios finamente esculpidos añadían un toque de refinamiento a su semblante, revelando una armonía entre lo peligroso y lo cautivador. Vestido con prendas ceñidas y resistentes, Igor llevaba consigo herramientas hábilmente ocultas en compartimentos estratégicos de su indumentaria. Cada movimiento estaba coreografiado con gracia y precisión,
reflejando la destreza que solo un verdadero maestro del robo podría poseer. Igor no solo era una sombra entre las sombras, sino también un maestro del disfraz. En situaciones que requerían pasar desapercibido, podía transformarse, camuflándose en la multitud con la destreza de un actor consumado. Su habilidad para adaptarse a cualquier entorno lo convertía en una figura escurridiza y casi imposible de rastrear. Igor se había propuesto su siguiente golpe, el golpe perfecto. El objetivo de Igor, el maestro del sigilo, era la gema del silencio, una reliquia de valor incalculable que, además de su esplendor material, poseía la capacidad única de absorber cualquier rastro de sonido. Esta gema, más que una joya, era un tesoro codiciado por su capacidad para otorgar al portador el don del sigilo absoluto. La motivación de Igor se remontaba a su pasado enmarañado, marcado por una vida entre las sombras y las intrigas. Había experimentado en carne propia las consecuencias de la falta de discreción, de la imprudencia que llevaba consigo el ruido inevitable. Igor, movido por un deseo insaciable de libertad y la necesidad de proteger sus secretos más oscuros, se embarcó en la búsqueda de la gema del silencio. Esta joya no solo representaba un tesoro valioso en términos materiales, sino que también ofrecía a Igor la posibilidad de alcanzar un nivel de maestría en su oficio como ladrón. La idea de ser capaz de deslizarse por las sombras sin dejar huella sonora alguna lo obsesionaba, alimentando su determinación de adquirir la gema del silencio y reclamarla como la pieza central de su botín. Además, la leyenda que envolvía a la gema del silencio sugería que, más allá de su utilidad práctica, poseía una conexión con los secretos más profundos de Tundra. Igor, siempre ávido de conocimientos ocultos y misterios enterrados en la historia de la ciudad, veía en esta reliquia la llave para desvelar las verdades sepultadas en el pasado. Así, el robo de la gema del silencio no era solo un acto de codicia, sino un paso crucial en la búsqueda de Igor por alcanzar la perfección en su arte y desentrañar los enigmas que Tundra guardaba celosamente. La gema del silencio yacía en lo más alto de la Cámara de los Ecos, resguardada en una habitación secreta de la imponente torre, que se elevaba como un faro en el corazón de Tundra. La entrada a esta cámara estaba meticulosamente camuflada, disimulada entre las sombras de la arquitectura antigua que adornaba la torre. Un pasillo estrecho, apenas perceptible para aquellos que no conocían su existencia, llevaba a la puerta que resguardaba el santuario de la gema. Esta puerta, tallada en ébano oscuro, estaba decorada con inscripciones rúnicas que parecían danzar sutilmente a la luz de la luna. Alrededor de la entrada, el aire mismo parecía vibrar con una energía mística, como si la torre guardara celosamente el secreto de su interior. Tras la puerta se revelaba una cámara circular, iluminada solo por la luz tenue que penetraba a través de pequeñas aberturas estratégicamente colocadas. El suelo, de piedra desgastada, llevaba consigo la huella del tiempo, y las paredes estaban cubiertas con relieves que contaban la historia de la gema del silencio y su conexión con Tundra. En el centro de la cámara, sobre un pedestal de diseño intrincado,
flotaba la gema del silencio. Su resplandor suave llenaba la sala con destellos de colores cambiantes, como si la gema misma respirara con vida propia. Alrededor del pedestal, estatuas antiguas y altares rendían homenaje a los guardianes del pasado, que habían vigilado este lugar sagrado. El silencio reinaba en la cámara, creando una atmósfera de solemnidad y misterio. La gema del silencio, suspendida como una joya celestial, parecía contener en su interior los susurros de la historia de Tundra, secretos que solo los más intrépidos podían descubrir. Este era el santuario de la gema, un lugar donde el tiempo parecía detenerse, esperando a que alguien desvelara los enigmas que ocultaba. En la penumbra de Tundra, Igor, el maestro del sigilo, orquestó su plan para apoderarse de la gema del silencio. La soledad envolvía sus movimientos y cada paso que daba se convertía en una sinfonía de sigilo mientras trazaba su ruta hacia la cima de la Cámara de los Ecos. Los días previos al golpe, Igor estudió con minuciosidad los patrones de los guardianes de la torre, moviéndose por la oscuridad con la gracia de una sombra danzante. Cada rutina, cada cambio de turno, quedó grabado en su memoria, convirtiéndose en el mapa que lo guiaría a través de las defensas de la cámara. La entrada secreta, protegida por inscripciones arcanas, se convirtió en el primer rompecabezas a desentrañar. Igor se sumergió en textos antiguos y oscuros, descifrando los secretos de las runas para desbloquear el camino que lo llevaría al interior de la torre. La indumentaria de Igor, cuidadosamente seleccionada para la incursión en la cámara, fusionaba elegancia y funcionalidad en un conjunto diseñado para el sigilo. Vestido como una sombra, cada elemento de su atuendo estaba meticulosamente planeado para garantizar que se moviera entre las sombras con la gracia de un depredador. Una capa negra ligera, sin adornos, se extendía desde sus hombros hasta el suelo. El tejido oscuro absorbía la luz, permitiéndole fundirse con la oscuridad de Tundra. Los bordes estaban ribeteados con finos hilos de seda que apenas producían sonido al rozar el aire. Bajo la capa, Igor llevaba una túnica ceñida de color negro mate. La tela, especialmente seleccionada por su suavidad y falta de brillo, minimizaba cualquier reflejo que pudiera delatar su presencia. Unos guantes ajustados, hábilmente confeccionados, cubrían sus manos. Estos guantes no solo proporcionaban un agarre silencioso, sino que también ocultaban compartimentos estratégicos para herramientas especializadas. Botas ligeras, con suelas acolchadas y sin tacón, aseguraban que cada paso de Igor fuera apenas audible. La suavidad del cuero permitía el movimiento silencioso sobre cualquier superficie. Un cinturón delgado rodeaba su cintura, cargado con compartimentos y bolsillos ocultos que albergaban las herramientas esenciales. Ganzúas finamente elaboradas, cuerda resistente y pequeñas ampollas de aceite lubricante se encontraban entre los elementos cruciales. Una máscara ligera, diseñada para cubrir solo la mitad inferior de su rostro, acentuaba la enigmática presencia de Igor. Su principal función era proteger su identidad y difuminar su cara en la penumbra. A ambos lados de la cintura, Igor llevaba dagas de hojas delgadas y filo silencioso. Estas herramientas eran tanto armas como instrumentos de utilidad para sortear obstáculos.
Cada pieza de su indumentaria y herramienta llevaban consigo la impronta del maestro del sigilo. Igor, vestido así, se convertía en una sombra fluida que se deslizaba por allí, por donde fuera. Igor practicó sus movimientos con una precisión casi obsesiva. Cada gesto, cada paso, fue perfeccionando en la soledad de la oscuridad. La torre se alzaba como un desafío imponente, e Igor estaba listo para enfrentarse a su silueta enigmática. La noche del golpe maestro había llegado. El cielo nocturno estaba pintado con un lienzo estrellado, donde las constelaciones parpadeaban como secretos celosamente guardados. La luna, en su plenitud, esparcía un resplandor plateado sobre la ciudad, iluminando los tejados y callejones de forma tenue. Las farolas titilaban con luz ambarina, creando oasis de luz en la oscuridad de tundra. Las sombras se deslizaban por los callejones estrechos como espectros errantes, mientras la brisa nocturna susurraba secretos antiguos entre las piedras desgastadas de la ciudad. Igor, ataviado en su indumentaria de sombras, emergió de la oscuridad como una figura etérea. Cada paso suyo, calculado y sigiloso, apenas rozaba el suelo, y su presencia se desvanecía en la penumbra. Las botas silenciosas apenas producían un murmullo al hacer contacto con las empedradas calles de tundra. La torre de la Cámara de los Ecos se alzaba en el horizonte y su silueta se recortaba contra el cielo estrellado. Igor avanzaba con determinación. Su figura se fusionaba con las sombras de los edificios circundantes. Las sombras, aliadas invisibles, danzaban a su alrededor, abrazándolo en su misión nocturna. A medida que Igor ascendía por los callejones y se acercaba a la entrada secreta de la torre, los sonidos de la noche se convertían en sus cómplices. El susurro del viento entre los edificios, el tintineo distante de una campana y el canto lejano de algún bardo nocturno se entrelazaban en una sinfonía que enmascaraba sus movimientos. Las farolas parpadeaban al paso de Igor, proyectando sombras intermitentes que jugaban con su figura en la penumbra. Cada rincón oscuro y cada callejón se convertían en parte del escenario para su actuación sigilosa. La noche, testigo silencioso, envolvía a Igor en su manto oscuro, anticipando el desenlace de la trama que se estaba tejiendo en la Cámara de los Ecos. En esta noche de secretos y silencios, Igor, la sombra maestra, avanzaba hacia su destino con la certeza de que esta noche Tundra sería testigo de un acontecimiento que resonaría en sus callejones durante eras por venir. La noche envolvía a Tundra cuando Igor, como una sombra en movimiento, se aproximó a la imponente torre que albergaba la Cámara de los Ecos. La ciudad estaba inmersa en un silencio sepulcral, apenas perturbado por el suave susurro del viento nocturno y el lejano eco de pasos distantes. Antes de alcanzar la torre, Igor se fundió con las sombras de los estrechos callejones que la rodeaban. Su capa negra, tejida con hilos de sombra, absorbió la luz de las escasas farolas, convirtiéndolo en poco más que una silueta indistinguible en la penumbra. A medida que se acercaba, Igor observó la rutina de los guardias que patrullaban la entrada de la torre. Los pasos de los guardianes resonaban en el silencio de la noche, e Igor aguardó pacientemente el momento adecuado. Cuando el viento susurraba entre los callejones, Igor aprovechó una ráfaga para deslizarse detrás de una estructura cercana,
ocultándose en las sombras proyectadas. El arte de la paciencia era su aliado y aguardó hasta que los guardias estuvieran en el punto más alejado de su trayectoria. Con gracia felina, Igor emergió de su escondite y se deslizó por las sombras hacia la entrada de la torre. La capa se movía con él, casi como una extensión de su voluntad, asegurando que cada movimiento fuera sinónimo de sigilo. Sus pasos, apenas perceptibles, no perturbaron la serenidad de la noche. Llegó al umbral de la torre, donde las inscripciones rúnicas adornaban la puerta de ébano. La puerta parecía desafiarlo con su imponente presencia, pero Igor, con conocimientos arcanos cuidadosamente adquiridos, descifró el patrón místico. Sus dedos hábiles trazaron las líneas de las runas, activando el mecanismo oculto y abriendo la entrada prohibida. Dentro de la torre, la escalera de caracol se extendía hacia lo alto. Igor ascendió con gracia felina. Las sombras que danzaban en las paredes parecían saludar al maestro del sigilo, mientras él continuaba su ascenso elusivo y decidido. Los guardianes, aún ajenos a la presencia de Igor, continuaron su patrulla inconscientes de la sombra que se movía entre ellas. A medida que el maestro del sigilo ascendía, la torre se convertía en su dominio y la gema del silencio en lo alto aguardaba su llegada. La danza entre las sombras y la luz de la luna seguía siendo testigo silencioso de la intrusión de Igor en la cámara de los ecos. Mientras Igor ascendía por la escalera de caracol, una tenue luz proveniente de una de las ventanas iluminó sutilmente la escena. A medida que se acercaba al siguiente tramo, una puerta cerrada bloqueó su camino, presentando un obstáculo inesperado en su ascenso. La puerta, tallada con intrincados diseños y envuelta en un silencio impenetrable, desafiaba los conocimientos de Igor. Ante la inesperada puerta cerrada en su camino, Igor evaluó rápidamente sus opciones. Sacó con destreza las finas herramientas de su cinturón, cada una meticulosamente diseñada para sortear cerraduras desafiantes. El maestro del sigilo se agachó frente a la cerradura con sus ojos enfocados en la tarea. La luz tenue que se filtraba por la ventana proporcionaba la iluminación justa para trabajar en la cerradura sin llamar la atención. Con manos hábiles y dedos que parecían danzar sobre las ganzúas, Igor comenzó a manipular la cerradura con la destreza de un virtuoso. Las ganzúas se deslizaron con precisión milimétrica, explorando los mecanismos internos de la cerradura. Igor sintió cada leve resistencia, cada pequeño clic que indicaba progreso. La tensión en el aire era palpable, mientras el ladrón maestro se sumía en la tarea. Después de unos momentos intensos, Igor logró vencer la cerradura. La puerta se abrió silenciosamente ante él, revelando el siguiente tramo de la escalera que llevaba hacia lo más alto de la torre. Con un leve suspiro de alivio, Igor continuó su ascenso, sabiendo que cada paso lo acercaba más a la gema del silencio. La torre, envuelta en misterios, se revelaba como un desafío que solo un maestro del sigilo podía superar, e Igor, con sus habilidades inigualables, proseguía en su intrépida búsqueda. Igor seguía por la escalera de caracol. Al llegar a un rellano, un mecanismo ingenioso de engranajes y cables indicaba la presencia de una trampa diseñada para detener a cualquier intruso y bloquear el acceso al siguiente tramo de escalera. Igor
al identificar la trampa, se detuvo un momento, evaluando la situación con la frialdad característica de un ladrón maestro. Los engranajes chirriaban sutilmente y la posibilidad de desencadenar una alerta era evidente. Decidido a sortear el obstáculo, Igor sopesó sus opciones. Sus ojos se posaron en una delgada cuerda que conectaba varios de los engranajes. Un paso en falso podría activar la trampa y alertar a los guardianes de la torre. Igor, sin pensarlo, recurrió a una herramienta especial, un pequeño espejo convexo que llevaba consigo. Con habilidad y precisión, reflejó la luz de la farola cercana en el espejo, dirigiendo un rayo de luz hacia la cuerda. La luz enfocada calentó la cuerda, debilitándola gradualmente sin activar la trampa. Igor, con paciencia y destreza, logró cortar la cuerda, desactivando la trampa sin desencadenar ninguna alerta. La cuerda se deslizó entre los engranajes, silenciosa como un susurro en la brisa nocturna. Con la trampa neutralizada, Igor continuó su ascenso por la escalera, superando el obstáculo con astucia y habilidad. Cada contratiempo solo reafirmaba su reputación como maestro del sigilo. La torre, testigo de su intrépida travesía, parecía ceder ante la maestría de Igor, mientras éste proseguía en su misión hacia la gema del silencio. Mientras Igor avanzaba por la escalera de caracol, se encontró con un último contratiempo que desafió incluso su destreza habitual. Al llegar a un descansillo elevado, descubrió que la puerta que daba acceso al siguiente tramo estaba protegida por un encantamiento arcano que detectaba la presencia de intrusos. La puerta resplandecía con una luz tenue y un zumbido mágico. Igor, reconociendo la naturaleza sutil pero poderosa del hechizo, sabía que un intento directo de abrir la puerta activaría la alarma, alertando así a los guardianes de la torre. Ante este desafío, Igor se sumió en una breve contemplación. Luego, retiró un pequeño frasco de su cinturón que contenía una sustancia transparente. Se trataba de un elixir furtivo, una mezcla única de hierbas y extractos que temporalmente ocultaba la presencia del bebedor de la magia de los encantamientos. Con mano segura, Igor aplicó con precaución el elixir sobre su piel. La sustancia se absorbió rápidamente, envolviéndolo en una tenue luminiscencia que distorsionaba su presencia ante el encantamiento. La magia de la puerta, incapaz de detectar su intrusión, permaneció inerte. Igor, ahora invisible para el encantamiento, abrió la puerta con suavidad y continuó su ascenso por la escalera. La torre, que había intentado detenerlo con sus trampas y hechizos, se veía desafiada por la ingeniosidad de Igor, el maestro del sigilo. El poder se desvaneció gradualmente a medida que avanzaba, dejando solo las sombras como testigos de su presencia. Igor, una vez más, había superado un contratiempo con astucia y determinación, acercándose cada vez más a la gema del silencio que aguardaba en la cima de la torre. Después de superar los desafíos de la torre, Igor finalmente llegó a la estancia donde la gema del silencio reposaba en su esplendor silencioso. La sala estaba envuelta en una penumbra suave, iluminada por la luz tenue que se filtraba desde las ventanas altas. El suelo de la estancia estaba adornado con intrincados mosaicos que contaban historias olvidadas. Igor avanzó con pasos ligeros, su figura
apenas era perceptible en la semioscuridad. Las paredes, cubiertas de telarañas de sombras, parecían retener secretos ancestrales. En el centro de la estancia se encontraba un pedestal de piedra antigua, sobre el cual descansaba la gema del silencio. La gema emitía una luz suave, una danza tranquila de destellos silenciosos que iluminaban la sala con una calidad etérea. Igor, con reverencia, se aproximó al pedestal. Sus ojos, que brillaban fascinados, se fijaron en la gema del silencio, una joya resplandeciente que había sido el objeto de su intrépida travesía. La gema parecía contener en su interior la esencia misma del silencio, una quietud eterna que envolvía la sala. Con manos hábiles, Igor desplegó un pequeño estuche de terciopelo negro. Con sumo cuidado, levantó la gema del silencio y la colocó en el estuche, donde la joya resplandecía con una luz interna. La sala, testigo de este momento, parecía rendir homenaje al maestro del sigilo que había superado todos los obstáculos. Igor cerró el estuche con reverencia, asegurando la gema del silencio en su interior. La sala, antes llena de susurros y secretos, quedó en un silencio aún más profundo. El maestro del sigilo, ahora portador de la gema, se preparó para emprender el camino de regreso, llevando consigo no solo la joya, sino también la historia de su intrépida incursión en la Cámara de los Ecos de Tundra. Mientras Igor giraba para abandonar la estancia, se detuvo abruptamente al sentir una presencia que desafió su maestría en el arte del sigilo. En la penumbra, emergiendo como una figura etérea, estaba Clara, la monje budista. Su presencia resonaba con una serenidad que desafiaba las sombras circundantes. Clara, vestida con túnicas de un blanco puro, estaba de pie en silencioso resguardo junto a la entrada de la estancia. Sus ojos, profundos y serenos, se encontraron con los de Igor, y en ese instante, el ladrón maestro supo que no estaba solo en su búsqueda. Clara, la protectora de la gema del silencio, había estado allí, observando en silencio cada movimiento de Igor. Clara, con una leve inclinación de cabeza, reconoció la habilidad de Igor. No pronunció palabra alguna, pero sus ojos comunicaban un entendimiento mutuo. La sala resonaba con la dualidad del sigilo y la serenidad, como dos fuerzas que convergían en ese momento. Con calma inmutable, Clara se acercó a Igor con pasos apenas audibles. Sus ojos, profundos como pozos de comprensión, seguían en contacto con los de Igor. Sin pronunciar palabra alguna, Clara extendió sus manos hacia la gema, como si la misma esencia de su ser estuviera conectada con la joya. Igor, sorprendido por la presencia de Clara, sintió la armonía que emanaba de ella. En ese silente encuentro, Clara no era una adversaria, sino alguien que veía más allá de los objetivos individuales. Con movimientos gráciles, Clara indicó a Igor que debía dejar la gema en su lugar original. El ladrón maestro, aunque inicialmente reticente, sintió la convicción de Clara y la resonancia de la gema con su entorno. La confianza se tejía entre ambos, e Igor comprendió que, para preservar la armonía y el equilibrio, la gema debía regresar a su sitio. Con un gesto determinado, Igor devolvió la gema del silencio a su pedestal original en la estancia.
La joya encajó con suavidad en su receptáculo, y en ese instante una quietud aún más profunda llenó la sala. Clara, la guardiana silente, expresó su agradecimiento con una mirada y una reverencia, sellando el destino compartido de ambos en la custodia de la gema del silencio. Después de que Igor devolviera la gema del silencio a su pedestal, Clara, la monje budista, se volvió hacia la salida de la estancia. La luz tenue que se filtraba por las altas ventanas parecía acariciar su figura mientras avanzaba con pasos delicados. Igor, aún envuelto en la quietud que la gema había traído consigo, observó cómo Clara se desvanecía en la penumbra de la torre. La monje parecía ser parte integral de la armonía de aquel lugar, una presencia que se mezclaba con las sombras y la luz de la misma manera que lo hacía la gema del silencio en su pedestal. La monje budista había cumplido su papel como guardiana de la gema, guiando al maestro del sigilo hacia la decisión que preservaría la armonía del lugar. Los tejados oscuros y las callejuelas silenciosas se convirtieron en el escenario de su regreso. Igor se deslizaba por las sombras con la misma gracia silenciosa que lo caracterizaba. Cada paso marcado por la certeza de haber superado los desafíos de la torre. Al llegar a su morada, una antigua casa en un callejón tranquilo, Igor se sumió en la penumbra de su refugio. Con la tranquilidad que solo un ladrón maestro podía tener, Igor se despojó de su capa y herramientas. La noche, cómplice de sus andanzas, cedía paso a la quietud del hogar. Bajo la luz suave de una lámpara tenue, Igor cerró los ojos, permitiendo que el peso del día se disolviera en la oscuridad. Tundra, envuelta en la quietud de la noche, guardaba los secretos de la cámara de los ecos, e Igor, el ladrón maestro, se sumía en el silencio de sus propios sueños, listo para descansar y enfrentar nuevos desafíos cuando el sol volviera a pintar el cielo. Y hasta aquí ha llegado la historia. Espero que ya estés dormido o dormida y queremos agradecerte que nos hayas escuchado y mañana, cuando te despiertes, entres en el podcastparadormir.com para seguirnos en nuestras redes sociales y también que nos des el feedback del capítulo que acabas de escuchar. ¿Vale? Bueno, descansa.